Hola, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz y hoy vamos a jugar Shenmue. Shenmue es un juego que salió originalmente para la consola Sega Dreamcast. Este juego salió en 1999 y es un juego que se basa en la historia de un joven de 18 años llamado Ryu que pierde a su padre, pues como en misteriosas circunstancias, y el juego busca que Ryu empiece a investigar el porqué de la muerte de su padre. Entonces tiene que recorrer la ciudad, es un pequeño pueblo, ¿sí? Ubicado en Yokosuka, Japón. Entonces él tiene que estar buscando pistas sobre por qué murió su padre. Es un juego bastante interesante, bastante innovador para esa época. Fue de los primeros juegos de mundo abierto donde uno podía hacer muchísimas otras actividades aparte de seguir una misión o un guión específico. Es bastante innovador. Los gráficos para ese entonces eran de última tecnología, última generación. Eso es un juego muy pausado, es un juego que busca como adentrarse realmente en la vida del personaje. Hay situaciones muy simples, como en este caso, por ejemplo, encontramos una niña que tiene un gato y simplemente entonces quiere como darle algo de comer. Esto es un tema interesante porque este juego fue de los primeros juegos que manejó el concepto de día y noche, es decir, aquí hay un reloj, aquí pasa un tiempo preciso, entonces yo tengo unas horas en las cuales tengo que ir a comer, tengo que ir a regresar a la casa, y si por ejemplo en ese tiempo no he realizado pues la misión, entonces obligatoriamente él tiene que devolverse a la casa y esperar hasta el otro día. Y lo interesante con esto es que todo el mundo reacciona a ese horario, es decir, hay personas que salen en la mañana y si yo voy y las busco en la tarde ya no las encuentro. El clima de este juego es un clima basado en los reportes reales de 1986 de Japón. Entonces, por ejemplo, si en un momento específico del año llovió, en este juego va a llover también. Esto era otra cosa que hacía del juego Shenmue algo muy interesante, era porque los espacios no solamente eran exteriores, no era solamente recorrer una ciudad y preguntarle a la gente, no, si yo veía un local, yo podía entrar a este local, podía hablar con las personas, podía comprar algunas cosas, que es algo que, como les decía, hoy día es algo de pronto muy común. Aquí yo podía entrar a casi cualquier parte y hablar con una persona, comprar algo, vender algo. Entonces es una experiencia que trató de acercarse lo más posible a la realidad. El Dreamcast es una consola que para los pocos afortunados que la conocieron, realmente la tienen que tener pues en su corazón. O sea, esto es una consola que no pudo pasar desapercibida para aquel que la tuvo en algún momento de su vida, porque esta consola es de la compañía Sega. En aquel entonces, pues aquí en Colombia Sega nunca fue muy popular, acá siempre se popularizó pues el Nintendo y el Super Nintendo, ¿sí? Este que tenemos aquí es algo que se conoce como VMU. Este VMU, aparte de funcionar como una memoria tradicional de un Nintendo, de un PlayStation, este VMU traía juegos y traía información importante en pantalla. En algunos juegos yo podía mirar dentro de la pantalla del VMU, yo podía observar, por ejemplo, información del personaje, cuánta sangre tiene, cuántas vidas le quedan. Yo puedo desconectar la VMU y como pueden observar eso tiene controles. Sí, habían jueguitos que yo podía jugar con estos dos botones, con esta crucecita, y lo más interesante, que era algo bastante innovador, es que este puerto que tenemos acá me permitía conectarlo junto con otra VMU, entonces yo podía jugar contra otra persona uno a uno. El Dreamcast fue la primera consola que incorporó un módem. Yo podía conectarme a internet, tenía un navegador, yo podía navegar internet desde esta consola. Esta consola venía con teclado, venía con mouse, pues eran accesorios adicionales que se le podían conseguir y te permitía vivir toda una experiencia muy interesante que enriquecía muchísimo los juegos, porque cada juego tenía sus páginas web donde podías descargar contenido. Estamos hablando de que más o menos desde el 2002, que se hizo el lanzamiento del Shenmue 2, ya no se volvió a ver absolutamente más nada de él. Para el E3 habían muchos anuncios que ya se sabían. O sea, aquí hay digamos así, mucha fuga de información. Entonces ya habían muchos anuncios para el E3 que ya la gente sabía de qué se trataba, ya entonces no generan mayor sorpresa. Pero lo interesante de esto es que cuando se realizó el E3, absolutamente nadie tenía una pista ni siquiera lejana de que esto pudiera suceder, y mucho menos en la presentación de PlayStation. En el stand de PlayStation, cuando en la presentación principal se escucha la música de Shenmue, o sea, caen unos pétalos y se escucha una música, no duró más de 2 segundos cuando la gente empezó a gritar. Cuando escucharon eso, toda la gente se levantó de su sitio, todo el mundo empezó a gritar porque nadie lo podía creer. Los que estaban transmitiendo el evento, los locutores, se salían literalmente de sus puestos a gritar, a brincar, porque era algo bastante emocionante.
efectivamente así fue, salió Yu Suzuki, que es el creador del juego, quien contó que había comprado los derechos, pues había adquirido, negociado los derechos de la producción del tercer juego. En esta ocasión ese tercer juego lo iba a hacer con plata, digámoslo así, con dinero no de una compañía, sino con dinero de los mismos jugadores. Es algo que se conoce como crowdfunding, entonces lo que estaba pidiendo era que si eras un fanático de Shenmue, pues que apoyaras y que aportaras de alguna manera con algo de tu dinero para la creación del juego. Esta noticia se dio durante el E3 y pasada una hora ya se habían recogido cientos de miles de dólares. En estos momentos es el récord en un sitio llamado Kickstarter, que es el sitio que recoge todo este capital, todas estas donaciones. Lleva el récord como el juego o proyecto fundado más rápido. O sea, esto se fundó supremamente rápido, alcanzó pues el tope él estaba pidiendo alrededor de $1 millón. Ese $1 millón se recogió el primer día. Yo pues tuve la oportunidad de participar pues como en ese crowdfunding. Y me siento pues supremamente orgulloso, o sea, el hecho de poder aportar a un juego que para mí me aportó tantas experiencias, tantos momentos, el poder aportar, pues para mí fue algo bastante satisfactorio y espero su llegada en el 2017. Y yo espero pues con ansias pues que llegue ese momento para ver justamente cómo se termina esta historia. La historia de Shenmue es una historia que originalmente era de 5 capítulos y solamente se pudieron hacer 2 capítulos. Entonces esperamos que con esta tercera entrega podamos ver qué pasó con toda la historia de Ryu Suzuki, de Ryu, y mirar a ver qué pasa más adelante con todo este misterio, que realmente es una historia bastante interesante.